Amigos, buenas noches, bienvenidos. Hoy es lunes de Versus Multimedia. Les agradecemos que como cada semana pues estén con nosotros, nos sintonicen a través del canal 157 de Uniradio TV para todo Baja California y más allá de nuestro estado a través de la página de uniradio.com. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos un menú de temas que estamos seguros va a ser de su agrado, además de algunas cápsulas que semanalmente también les presentamos. Y sin más preámbulo, vamos a iniciar el programa. A nombre de Alfredo Ortiz, titular de este programa, y el equipo de colaboradores, pues les doy la bienvenida. Ya está con nosotros el primer invitado, él es el expresidente del Colegio de Contadores, Juan Manuel Hernández Brito, con quien vamos a hablar un tema que pues es un tema que está ahorita en la palestra porque es el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto, quien acaba de rendir su tercer informe, y pues es un tema que da mucho por dónde entrarle, por dónde ver, principalmente pues el tema económico, que nuestro invitado de hoy pues es especialista en este tema. Juan Manuel, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, un saludo a Alfredo Ortiz también. Pues Juan Manuel, comentábamos el tema económico pues es muy importante ahorita en el país. Estamos pues en una contracción por muchos factores externos e internos, pero bueno, hablando y regresando al tercer informe, pues sí queremos que nos digas cuál es la lectura que tú haces de este tercer informe, de lo que se ha hecho, pues de las expectativas que se tenían y del resultado que se muestra ahora por la administración federal del presidente Enrique Peña Nieto. Sí, mira, muy buenas noches. Efectivamente, yo creo que en el grosor de la población tenemos un pequeño amargura en el tema de la parte económica, por muchos elementos, aun cuando, por ejemplo, se prometió el tema de las reformas energéticas, incluso el mismo presidente comentó el hecho de que pues, la OCDE en este momento pues, reconoce que México es uno de los mayores reformadores en América o de los miembros de la OCDE en reformar leyes. Y hemos reformado o se han reformado en México pues desde la Constitución hasta una serie de dictar nuevas leyes como la ley de transparencia y N número de disposiciones que ha habido, ¿no? En ese sentido, bueno, pues creemos nosotros que en el tema económico, pues la verdad es que nos queda mucho a deber, ¿verdad? Primeramente porque, bueno, pues hay factores externos en un principio que no se supieron de alguna manera visualizar. El caso específico, por ejemplo, del petróleo. El petróleo, a raíz de hace 2 años y medio, 3 años, ha habido una pugna por tal energético. Hay una lucha entre los países de la OPEP contra los países consumidores o de primer mundo. El mismo Fondo Monetario Internacional en el mes de enero, en el último reporte del mes de abril, establece que efectivamente pues esa pugna o ese problema que se está ventilando en materia petrolera va a desfavorecer o va a perjudicar a los países que son exportadores de la materia prima, como el caso de México, Venezuela, Arabia Saudita y todos los demás productores de petróleo, ¿no? No así para los consumidores, porque los consumidores, recordemos que previo a toda esta burbuja del tema del petróleo, pues ellos llenaron sus almacenes o sus reservas, pues las pusieron a tope, ¿no? Entonces ya se preveía un problema de este tipo, ya se veía venir un problema de este tipo donde ellos pues estuvieron comprando. ¿O quienes sí visualizaron el problema? Es correcto, pues ellos compraron y lo que hicieron es darle hacia abajo ¿cómo se llama? En esa lucha, darle hacia abajo el precio del petróleo, y de estar arriba de $100 el precio por barril, pues ya le hemos visto que incluso pues ha llegado a $38 o menos de $40 el precio del barril. Juan Manuel, ¿y qué papel ha jugado aquí el gobierno federal? ¿Cómo se ha actuado y por qué tenemos este resultado actualmente? Mira, porque el tema del petróleo para nuestra economía, pues recordemos que antes incluso de la reforma energética, pues el presupuesto de egresos se componía casi por el 40% de lo que se aplicaba en el tema del recurso público. O sea, ¿qué quiere decir? Que el petróleo, pues nosotros teníamos una economía o un presupuesto petrolizado.
Entonces, si estamos hablando de un 40% en promedio, pues imaginémonos que le empiezan a quitar, ya no hay la venta, primero pues ya no hay esa venta del producto hacia el extranjero, ya no es el mismo número de exportaciones, se cae el precio, o sea, de estar de 100, se cae a menos de 40 dólares por barril, y bueno, ya deja de tener ese dinero que le estaba entrando al gobierno y que era para el gasto, incluso gasto corriente o gasto de inversión, pues deja de tenerlo. ¿Sí? Entonces, pues empieza a tener un problema de tipo financiero, porque deja de tener los recursos en los flujos de efectivo del país. ¿Qué están haciendo o qué hicieron? Pues se hicieron, ante esta situación, hay dos vertientes en las cuales están trabajando. Uno, pues es en materia del tema impositivo, que bueno, pues para paliar el problema que se avisoraba o que se vio en su momento, incrementaron el tema de los impuestos. Aún y cuando efectivamente han generado o quitaron, por ejemplo, el IETU, que era un clamor y un compromiso de campaña del presidente, que lo cumplieron, y el propio IDE, bueno, nos generaron otra serie de impuestos, otra serie de incremento de impuestos, donde pues ese dinero que de alguna manera dejaron de tener, lo llevaron a otro lugar y a otra carga. ¿Hacia qué lugar lo dirigieron? En primera instancia, incrementaron el IVA. O sea, recordemos que el tema del IVA, pues en la zona fronteriza, claro, de estar una tasa del 11%, se nos fue al 16%. Entonces, estamos hablando de que son 5 puntos. O sea, porque así no lo manejaban anteriormente, o sea, cuando lo incrementaron. Pero si tú ya ves el incremento del impuesto como tal, pues estamos hablando de un 45% del impuesto. O sea, donde tú pagabas 10 pesos, pues ahora pagarás 14.50, o sea, 4.5 más en pesos por el mismo impuesto, ¿no? Y bueno, pues ese impuesto te lo generaron, por ejemplo, el IEPS, que te lo incrementaron también a las bebidas, ¿verdad? Estamos hablando también de los impuestos a los salarios, que también, aun cuando dicen, bueno, pues respetaron ciertos niveles, lo que hicieron fue reducir el número de niveles de tributación. Las tablas de impuesto van desde del 0.01% hasta el 35% actualmente. Entonces, pero en los renglones primeros está muy, ¿cómo se llama? Muy pequeña ese nivel para efectos del tema impositivo. Tanto es así que, mira, estamos hablando, la Coneval en este año acaba de sacar, en su último informe, reporta que más de 2 millones de personas se incrementaron al tema de la pobreza. El reporte, por ejemplo, la Coneval establece en ese reporte, ¿cómo se llama?, las personas que no tienen dinero para adquirir ni la canasta alimentaria. Estamos hablando que de la población económicamente activa, o sea, la que tiene empleo en este momento, el 41.7% se estima que no le alcanza el dinero para lo que tendría que ser una canasta básica. Y estamos hablando de la canasta básica de productos que incluso ya fueron rasurados en su momento por algunos, ¿cómo se llama?, cuando hacen los muestreos. Entonces, si ya estás hablando del 41.7% de gente que tiene empleo y que no le alcanza para su canasta básica, bueno, ya estamos teniendo incluso un problema de alimentación, ¿verdad? Entonces, de ahí que incluso lo que nosotros hemos visto, los grandes problemas sociales, pues se han venido en base también a este fenómeno. El mismo Coneval establece que una canasta básica haciendo el cruce de información, lo que ocuparía una familia de 3.9 personas por habitante por casa, tendría que estar ganando alrededor de 10.200 pesos mensuales. Esto es para que la madre de familia o los miembros de la familia no salieran de la casa. O sea, que eso es otro problema. ¿Sí? Estamos hablando que si una persona, padre de familia, el que lleva el sustento, como era tradicionalmente la familia en México, que era el padre de familia el que lleva el sustento, tendría que estar ganando en este momento 10.200 pesos en promedio. Entonces, si tú ya lo detonas a esos 10.200, pues ahora entenderás por qué razón, pues de repente tenemos a las mamás trabajando, los hijos solos en las casas, ¿verdad? O ya los muchachos que están, ¿cómo se llama?, en edad de 14, 15, 16, 17 años, pues están acudiendo a las fábricas. ¿Por qué? Porque el tema de la alimentación pues está siendo un problema, ¿no? Juan Manuel, ¿qué ven ustedes? Bueno, estamos viendo señales, ustedes ya lo han comentado también, hemos visto también a través de estos 3 años que quizá el rumbo por el que se va pues no está dando el resultado que se quiere, que se desea y lo que pues en todo el país se pretende que se lleve a cabo. Pero también vemos que parece ser que se sigue con el mismo rumbo. ¿Ustedes cómo ven eso?
¿Cómo ven esas acciones que se están llevando a cabo o las que vienen? Y si estas, pues bueno, tienen la importancia como para que haya un cambio significativo. Mira, yo creo que aquí tiene que ver un tema de modelo. Hay una autora Alma de Los Ángeles Ruiz Ríos, que hace un estudio bastante interesante acerca de lo que viene siendo la conformación de la sociedad. Y ella establece que nosotros vivimos en una sociedad totalmente mercantilista, donde esta no conoce de valores, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos inmersos en el tema de la compra-venta. No hay tiempo para que las personas pues estemos valorando lo que la vida te da, ¿verdad? O lo que esperas de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Traducido ya, digamos, al lenguaje normal. Pues tú estás tan, ¿cómo se llama? El modelo que nosotros tenemos en el mundo, que viene a través de una globalización, pues la globalización no es más que el llegar a los países los más poderosos, apoderarse a través de los más chicos, a través del tema de la globalización, que no viene siendo más que un modelo de tipo económico. Entonces, cuando tú tienes un modelo de tipo económico, pues únicamente estás viendo por el tema de comprar y vender, o sea, únicamente la enajenación de bienes, ¿no? Y el consumo, y el consumo, y el consumo. Entonces, estamos tan inmersos en esa situación que de repente el hombre dejamos de pensar en lo que incluso a principios antes de Cristo, incluso 500 años antes de Cristo ya lo establecía Platón en la República, que un Estado debe de obedecer a 3 principios básicos. O sea, el Estado lo generan y le dan el sustento en 3 principios básicos. El tema de la alimentación, y decían, la alimentación tiene que ser el factor número 1, el más importante, por lo que es lo que le da vida al ser humano. El segundo elemento pues, es la vivienda. La vivienda, porque el ser humano necesita tener un lugar donde resguardarse de las inclemencias del tiempo. Y finalmente el tema del vestido, ¿verdad? Entonces, eran los 3 elementos que le dio sustento ¿cómo se llama? Nacimiento, o le da el nacimiento a un tema de Estado. Entonces, cuando nosotros, ¿cómo se llama? Perdemos o hemos perdido de vista esos elementos, ¿verdad? Pues hoy vemos tantas leyes que de repente ya no entiendes para dónde va el rumbo. Y vemos tantas, ¿cómo se llama? Tantas reformas que de repente ya no entiendes lo que están haciendo. Entonces, hemos tenido que, incluso los especialistas de repente, pues ya no sabemos si lo que leímos ayer será aplicable para el siguiente día. Porque hay tanta reforma, ¿verdad? Sí, Juan Manuel, rápidamente, por cuestión de tiempos, sí. Es corto el tiempo aquí, lamentablemente. Sí. ¿Cuál es el pronóstico de ustedes como especialistas en economía sobre el rumbo que lleva el país, la administración, al menos el año que viene o los 2 próximos, porque las estimaciones del crecimiento económico cada vez nos las recortan más? Sí, mira, en el esquema, por ejemplo, del crecimiento económico este año, el segundo trimestre del 2015, el crecimiento se da del 0.5%, o sea, ni siquiera el 1%. Por eso es que se ve el tema de la economía paralizada. Mientras nosotros veamos todavía políticas establecidas a través de gobiernos ultranacionales, sí, veremos que pues, los gobiernos de nosotros pues, definitivamente no son los que nos están gobernando. O sea, ¿a qué me refiero a esto? Por ejemplo, como organismos como la OCDE, como organismos en materia de derechos humanos a través de otros países, donde se están haciendo los tipos de leyes y los modelos y recomendaciones. Caso de Gafi, por ejemplo, que nos han recomendado y que hay una ley específicamente de Gafi en ese sentido, donde nosotros ni siquiera tuvimos injerencia de repente pues, en esas leyes. Entonces, mientras nosotros no volteemos a ver que la política interna, ¿verdad?, es la prioridad en este momento, pues muy difícil vamos a salir del problema. Ya lo decía el expresidente del Perú, el señor, ¿cómo se llama?, el expresidente Perú lo comentaba, pues lo que tenemos que ver es el pueblo primero. Sí, claro. Hay que ver al pueblo, ¿verdad? Voltear hacia el pueblo. Bueno, pues siguen los tiempos difíciles entonces todavía. Hay algo complicado. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Amigos, vamos a nuestra primera pausa y regresamos rápido. Ahora CES te atiende donde tú quieras. Descarga la aplicación móvil CES para celular o tablet. Con ella podrás realizar consultas de saldo, pago de servicio, ubicación de tu centro de atención más cercano, reporte de fugas y recibir noticias. Con la nueva aplicación, ahora es más fácil. ¡Regístrate! Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Gobierno del Estado.